Pablo peleaba por mí desde que éramos niños y bloqueaba las cartas de amor que otros me enviaban. Habíamos acordado que cuando entráramos a la universidad, estaríamos juntos. Todos pensaban que terminaríamos como una pareja perfecta, hasta que él comenzó a faltar a sus promesas una y otra vez por otras personas, diciendo que yo solo era una amiga de la infancia. Después, su compañero de cuarto publicó en su Moments una foto mía tomada de la mano con alguien, y Pablo vino a preguntarme con los ojos enrojecidos. Me pareció ridículo. Solo una amiga de la infancia. ¿No? ¿También tengo que informarte sobre mi vida amorosa? Capítulo 1. En el séptimo día de darle a Pablo el tratamiento de silencio, él me estaba esperando abajo del edificio del dormitorio. Me acompañó hasta el edificio de clases y luego, como si fuera un tesoro, sacó de su chaqueta una enorme bolsa de papel craft. Era de mi panadería favorita, más de 30 kilómetros de la universidad. Una distancia que ni los repartidores aceptaban. El sol acababa de salir y, detrás de Pablo, las hojas del árbol de mango aún tenían gotas de agua. No pude evitar fruncir el ceño. Con la lluvia tan fuerte de anoche, ¿quién te dijo que salieras en coche? ¿Te preocupas por mí? Pablo arqueó una ceja, con un tono juguetón. ¿Te preocupas por mí después de ignorarme tantos días y obligarme a rogarte primero? La semana pasada, Pablo y yo tuvimos una pelea, y yo no lo busqué en toda la semana. Él tampoco vino a buscarme, hasta hoy. Apreté los labios. Nadie te pidió que me rogaras. Me di la vuelta para irme, pero él me sujetó del brazo. Quiero hacerlo. Me muero por hacerlo. ¿Está bien así? Mientras hablaba, parpadeó con sus bonitos ojos rasgados y me puso una expresión lastimera, rindiéndose. Sabía que yo siempre caía en eso. Para alguien que odiaba los días lluviosos, conducir bajo la lluvia solo para comprar mis cosas favoritas ya era suficiente para ablandarme. No puedo comer tanto. ¿A quién vas a alimentar? ¿A unos cerdos? Aunque me quejaba en voz baja, extendí las manos para tomar la pesada bolsa. Era la señal de que me estaba ablandando, y aceptando reconciliarnos, con la complicidad de los amigos de la infancia. Él lo entendió enseguida. Compré suficiente para todo tu dormitorio. Aprovechó para estirarse y acomodar los mechones sueltos de mi cabello. Es un agradecimiento por cuidar a mi Lisa. Volteé la cabeza, algo incómoda. ¿Quién es tuya? El que se ponga nervioso. Ese es. Mis orejas se calentaron, y dejé de hablar. Pablo se inclinó un poco más, con un tono suave. ¿Ya no estás enojada? ¿Voy por ti después de clase? Aprovechó el momento y me revolvió el cabello. Esta vez no me aparté, me había ablandado, y hasta mi voz sonó más suave. Entonces no vuelvas a dejarme plantada. No lo haré. Se quitó el reloj y lo puso en mi mano. Voy a jugar baloncesto más tarde. Guárdamelo. Era el reloj que le regalé por su cumpleaños el año pasado. Pablo arqueó una ceja. Este reloj es muy importante. Cuídalo bien. La luz suave de la mañana parecía ablandar algo también dentro de mí. Sonriendo, asentí hacia Pablo. Entendido. Te espero después de clase. Sonó la campana, y me despedí de Pablo antes de caminar sola hacia mi aula. Apenas avancé unos pasos cuando me encontré con mis compañeras de cuarto, Emma y Zoe. Pablo sí que sabe traerte desayuno y acompañarte a clase. Emma me guiñó el ojo con burla. Los hombres, definitivamente hay que entrenarlos desde pequeños. Lisa, ¿tú y Pablo ya están oficialmente juntos? Una voz repentina interrumpió a Emma. Capítulo 2. Zoe, que había estado caminando en silencio a nuestro lado, de repente habló, porque Pablo dijo que ustedes dos solo eran amigos de la infancia. Así que, no terminó la frase, pero parecía que ya lo había dicho todo. Zoe nunca se había llevado bien conmigo. Era la jefa del dormitorio, pero los avisos que ella hacía yo siempre los escuchaba tarde, por boca de otras compañeras. A ella no le gustaba mi presencia, pero ropa igual a la mía aparecía en ella cada pocas semanas. Nunca entendí por qué, pero el mes pasado, cuando Pablo me acompañó al dormitorio, nos encontramos con Zoe abajo del edificio. Se cayó en plano suelo, y Pablo la ayudó a levantarse. Solo por ese, gracias, dicho con las mejillas rojas y sin atreverse a levantar la cabeza. Entendí de inmediato. Siempre hubo muchas personas que gustaban de Pablo. Resultó que ella también era una de ellas. Emma originalmente estaba tomada del brazo con Zoe. Después de escuchar sus palabras, frunció el ceño y la soltó. Emma hablaba de manera más directa que yo. Zoe, estás actuando rara. ¿Por qué Pablo te diría eso a ti? ¿Desde cuándo son tan cercanos? No tanto. Zoe hizo un puchero. Estamos en el mismo grupo en el departamento. Solo salió en una conversación casual. De hecho, él casi nunca habla de Lisa. Pensándolo bien, también había oído el nombre de Zoe por boca de Pablo recientemente. Dijo que Zoe siempre se comportaba tímida con la gente, nada segura de sí,
Incluso se quejó de que era torpe, que ni siquiera sabía hacer un cartel para un evento y aún así se metió en el departamento artístico. Para mí, era normal, no todos nacen sabiendo todas las habilidades. Así que dije, entonces ayúdala. ¿No están en el mismo grupo? En la cara de Pablo apareció esa típica expresión de fastidio. ¡Qué molestia! Pablo siempre había detestado a la gente que consideraba problemática. Había rechazado a muchas chicas tranquilas de ese tipo. No creía que Zoe fuera especial para él. Por eso no pensaba entrar al juego. Pero Zoe no quería soltar el tema y me tomó del brazo con insistencia. Pero Pablo sí es una muy buena persona. El miércoles pasado yo fui a dar clases particulares. No conseguí coche después. Así que él vino especialmente a recogerme. Me quedé congelada. El miércoles pasado por la tarde, Pablo me dejó plantada. Me dijo que quería comer las tartas de mango que yo hacía. Así que hice un viaje especial a casa. Después de trabajar horas, llevé los postres hechos por mí bajo la lluvia hasta su dormitorio. Pero él había olvidado por completo, y ni siquiera estaba allí. Al final, Bruno bajó a recibirlo. Y además me regañó. Solo un tonto entrega cosas bajo la lluvia. Zoe sacudió ligeramente mi brazo, devolviéndome a la realidad. No te equivoques. Sí, Pablo me ayudó. Y yo solo cuido a mi compañera de grupo. Estás pensando demasiado. No voy a malinterpretar. Quité su mano discretamente. Tu compañero de grupo también te compró pan. ¿De qué sabor te gusta? Ella se quedó en blanco un segundo. Frijol rojo. Oh, cerré la bolsa de pan. Él no lo compró. Soy alérgica al frijol rojo. Capítulo 3. Cuando casi terminaba la clase, Emma finalmente se inclinó hacia mí después de aguantar toda la mañana. Hermana, creo que te están robando al novio. Puso una expresión sarcástica e imitó el tono de Zoe. Solo estoy cuidando a mi compañera de grupo. Todo el departamento sabe lo tuyo con Pablo. ¿Qué le pasa a esa mujer para venir a robar al chico de su compañera de cuarto? Pablo y yo éramos amigos de la infancia, todos lo sabían. Después del examen de ingreso a la universidad, Pablo y yo dimos una entrevista juntos. Cuando le preguntaron a qué universidad quería postularse, Pablo señaló hacia mí. Donde ella vaya, yo voy. Esa entrevista se volvió viral, y cuando entramos a la universidad, durante mi discurso como representante de los estudiantes de primer año, me reconocieron al instante. Todos daban por hecho que Pablo y yo ya éramos pareja, pero no lo éramos, aunque alguna vez lo prometimos. Algunas promesas, cuando pasan demasiado tiempo sin mencionarse, parecen perder el momento adecuado. Pero yo siempre pensaba, tal vez esperar un poco más, tener un poco más de fe. Por la tarde, volvió a llover. Esperé casi una hora bajo el edificio de clases. Pablo no apareció, y tampoco respondió mis mensajes. Volvió a dejarme plantada, sin ningún motivo. Miré la hora y llamé a Pablo por cuarta vez. Con cada tono que sonaba, mi corazón se hundía un poco más. Justo antes de que la llamada se cortara, él finalmente contestó. Lisa, hizo una pausa. Hoy no puedo ir por ti. Lo siento. Otra vez lo mismo. Él era quien hacía los planes, y sin embargo los rompía sin dar una sola explicación. De pronto recordé lo que dijo Zoe, que la última vez que él no vino, fue a recogerla a ella. Una emoción inexplicable me invadió. Pablo, tú dijiste que vendrías hoy. ¿Por qué me dejas plantada cada vez? Quizás mi tono acusador fue demasiado obvio, porque al otro lado Pablo chasqueó la lengua con irritación. Pablo nunca había tenido un temperamento particularmente bueno. Con otros siempre era distante y arrogante, pero esta era la primera vez que mostraba impaciencia conmigo. Mi voz se suavizó sin querer. Pablo, tú me lo prometiste. De verdad lo olvidé, suspiró. Mañana estaré contigo. ¿Ok? Su tono sonaba obstinado, como si yo fuera la que estaba haciendo un drama. Mi garganta se apretó. Pero hoy, Pablo, ¿cómo me pongo este cinturón? Se escuchó el sonido de una puerta de auto abriéndose en la llamada, y luego una voz familiar entró en mi oído. Era Zoe. Ella había salido temprano de clase para ir a su tutoría. La lluvia caía más fuerte. Él seguía diciendo algo, pero ya no podía escucharlo con claridad. Yo quería decir, pero hoy es el aniversario de la muerte de mi madre. Cada año tú estabas conmigo, pero este año claramente lo olvidó. Un miedo inexplicable surgió dentro de mí, como si algo que había estado sosteniendo estuviera a punto de escaparse. Apreté el teléfono y colgué de manera torpe. El tono volvió a sonar enseguida, mezclado con el ruido de la lluvia. No sé cuánto tiempo pasó hasta que la pantalla se oscureció y apareció un mensaje de Pablo. No te enojes. Esta vez de verdad tengo algo urgente. Mañana te explico. Bruno está en la zona académica. Le pedí que fuera por ti. Mi corazón se tensó, y rápidamente comencé a escribir. Todavía estaba escribiendo mi rechazo cuando escuché pasos acercándose desde no muy lejos. Bruno, vestido de negro y sosteniendo un paraguas, se acercaba con prisa.
Miré mi teléfono. Solo habían pasado 7 minutos desde que Pablo envió el mensaje. Cuando levanté la cabeza, el hombre que hace un momento estaba a 10 metros. Ya estaba parado al pie de los escalones. ¿Por qué estás ahí parada? Ven aquí. Su voz clara y perezosa me arrastró de inmediato de vuelta a aquel verano lleno de cantos de cigarras. Capítulo 4. Bruno se transfirió a nuestra escuela desde la ciudad vecina en el día de Lixia, el inicio del verano, en nuestro segundo año de secundaria. Después de un examen mensual, se convirtió en mi compañero de pupitre. A diferencia de las tramas de los dramas juveniles, lo único que desarrollamos fue una unión muy fuerte, pero solo en lo académico. Este mes yo era la número 1. Al mes siguiente él pasaba más de 10 noches en vela solo para superarme. Bruno era competitivo y de lengua afilada, pero sus notas de matemáticas eran realmente impresionantes. Así que dejé el orgullo de lado y le pregunté mis dudas. Él me miró con desprecio. Si dejaras de correr al otro salón a buscar a tu pequeño amor de la infancia, no fallarías ejercicios tan simples. Yo pensaba que seguiríamos así siempre. Hasta que, 2 meses antes del examen de ingreso a la universidad, recibí el anuario que él llenó para mí. Dentro había un solo botón, el que quedaba más cerca de su corazón en su uniforme escolar. Me quedé aturdida, pensando que este tipo solo quería desestabilizarme y robarme el primer lugar. No creas que con esto voy a ser blanda y dejarte el puesto de mejor puntaje. No me atreví a aceptarlo. Con una risa incómoda, empujé el anuario de vuelta a su escritorio. Bien, esperaré a ser derrotada por ti. Con un tono perezoso, Bruno volvió a poner el anuario frente a mí. Cuando intenté empujarlo de nuevo, Bruno me sujetó la muñeca. Bruno, tú sabes que yo... No terminé la frase, pero Bruno entendió. Lo sé. Mañana vuelvo para presentar el examen. Me soltó y, con terquedad, dejó el anuario frente a mí. Su expresión era más seria que nunca. Lisa, yo solo puedo llegar hasta aquí. Tienes que permitir que alguien sin amor de la infancia también tenga su propia juventud. Bruno guardó el último libro y me sonrió. Sus colmillos se asomaron levemente. Si no lo quieres, tíralo. Suerte en el examen. En ese entonces, pensé que no volveríamos a vernos, porque él dijo que le gustaban las ciudades del sur. Ciudad Norte era demasiado seca. ¿Quién iba a imaginar que se quedaría en Ciudad Norte, y que incluso sería el compañero de cuarto de Pablo? Capítulo 5. El coche de Bruno estaba limpio y ordenado, lleno de un suave aroma a sal marina y pino. Encendió el motor pero solo ladeó la cabeza para mirarme. Pensé que estaba esperando que yo dijera algo. Perdón, no sabía que Pablo te pediría venir. No quería hacerte venir hasta aquí. Bruno parpadeó y, con un tono directo y tranquilo, dijo, no te disculpes por él. Yo no vine por él. Bruno fue tan directo que me dejó sin palabras. Mientras me quedaba inmóvil, una sombra cayó sobre mí, y el aroma de sal marina y pino me envolvió por completo. Instintivamente levanté la mano para cubrirme el rostro, pero Bruno se detuvo a una distancia perfectamente cortés. Luego escuché el clic del cinturón al abrocharse. ¿Qué pasa? Bruno pareció reír suavemente. Pensé que ibas a besarme. Pensé que ibas a pegarme. Solté la mano, incómoda. La lluvia afuera caía cada vez más fuerte, pero Bruno condujo el coche fuera de la escuela. ¿A dónde vamos? Pregunté. ¿No vamos al cementerio de la montaña norte? Escribió en el GPS. Recuerdo que siempre es este día. Me quedé helada. ¿Cómo lo sabes? Bruno no respondió directamente. Giró el volante con fluidez y tomó la autopista circular. Cuando llenábamos los formularios en la secundaria, lo vi por accidente. Cada año en esta fecha pedías permiso y al día siguiente estabas distraída, mirando tu collar sin parar. El collar era el recuerdo de mi madre. Nunca le había contado esto a Bruno. Jamás imaginé que él lo había notado. Quizás al verme demasiado tiempo en silencio. Bruno soltó una mano y me dio una palmadita suave en la cabeza. Era un día acordado. Si no vas, ella estará triste. Capítulo 6. Cuando salimos del cementerio. Ya había oscurecido y la lluvia también había ido cesando poco a poco. Bruno estaba apoyado en la ventana del coche fumando. Al verme llegar, apagó el cigarrillo con cierta prisa. Me sorprendió. ¿El estudiante estrella también fuma? Empecé en el último año de secundaria. Mucha presión por conseguir el primer lugar. Bruno levantó una ceja. No sabes lo difícil que eras de alcanzar. Por esa sola frase. No me atreví a hablar durante todo el camino de regreso. Ni siquiera cuando Bruno añadió, me refiero a las notas. Mientras fingía revisar el móvil como una codorniz asustada, me apareció un nuevo post de Zoe en Moments. Era una foto de ella pidiendo un deseo con los ojos cerrados, frente a un delicado pastel rosa en forma de cisne, de la misma pastelería que el que Pablo me trajo por la mañana. En toda mi vida,
Es la primera vez que alguien recuerda mi cumpleaños. Qué feliz estoy. No le di me gusta. Cerré Moments inmediatamente. Volví a la pantalla principal de WeChat. No había mensajes nuevos, ni llamadas perdidas, conteniendo la punzada amarga en mi pecho. Apagué el teléfono. Al poco tiempo, el coche se detuvo frente al dormitorio. Le di las gracias a Bruno. Te invitaré a comer algún día. No. Bruno golpeó suavemente el volante con los dedos, rechazando con total firmeza. No quiero cenar con alguien que ya tiene el corazón ocupado. Me quedé sin palabras, traguándome todo lo que quería decir. Desabroché el cinturón y me preparé para bajar. Apenas abrí la puerta, una mano firme tiró de mi brazo, una palma cálida y seca cubrió mis ojos, y escuché el sonido de la puerta cerrándose. Un segundo después, la voz de Bruno sonó justo junto a mi oído. ¿Esa es toda tu sinceridad? ¿No vas a intentar invitarme otra vez? El aroma a sal marina llenó el pequeño espacio. La distancia era ambigua, pero lo único que sentí fue su protección. Le di unas palmaditas en el dorso de la mano. No me tapes. Ya lo vi. Bajo el gran árbol no muy lejos, Zoe estaba abrazando a Pablo. Pablo tenía algo en las manos, una caja rosa, cuadrada, que parecía un pastel de cumpleaños. Él no la abrazaba, pero tampoco la apartaba. Un segundo antes de que Bruno cubriera mi vista, Zoe se había puesto de puntillas para besarlo. En la oscuridad parpadeé, y las lágrimas me brotaron sin aviso. Bruno se apresuró a colocar su mano para atraparlas, mientras con la otra buscaba pañuelos. Miré las líneas de su palma, que poco a poco se volvían borrosas ante mis ojos. No sé cuánto tiempo estuvo así, sosteniendo mis lágrimas. La escena me pareció casi ridícula, así que aparté suavemente su mano y cambié de tema. Bruno, tu línea de la vida es larguísima. Él me secó las lágrimas y volvió a extender su mano ante mí. Sí. Entonces léeme también la línea del amor. ¿Me viene romance pronto? Capítulo 7. Cuando regresé al dormitorio, Zoe ya estaba repartiendo el pastel. Tenía las mejillas rojas y una alegría imposible de ocultar. Solo habían pasado unas horas, pero ya parecía mucho más animada. Al verme, corrió hacia mí casi con impaciencia. Lisa, hoy es mi cumpleaños, pero el pastel es de frijol rojo, así que no te doy. Parpadeó con intención. No es adecuado para ti. Mejor no te esfuerces. La verdad, nunca fui buena manejando situaciones como esta. Competir por un hombre en confrontaciones silenciosas, sin poder decir nada en voz alta, porque no tenía derecho a hacerlo. Después de todo, yo solo era la amiga de la infancia de Pablo. De repente, empecé a odiar a Pablo. Él y yo claramente habíamos acordado que cuando entráramos a la universidad estaríamos juntos. Y también me odié a mí misma. Yo le insinué varias veces ese acuerdo, y él no reaccionó, y yo seguía a su lado estúpidamente, bebiendo veneno en esa distancia ambigua que parecía amor pero no lo era. No respondí a Zoe. Me lavé y me acosté. Apenas me recosté cuando la cortina de mi cama fue corrida. Zoe estaba ahí, con una sonrisa provocadora. Lisa, ¿puedo preguntarte qué le gusta a Pablo? Él celebró mi cumpleaños conmigo. Quiero comprarle un regalo. La luz incandescente atravesaba la cortina y me hacía doler la cabeza. Aparté su mano de mi cortina y dije con frialdad, ¿le gustan las zapatillas de Park Street últimamente? ¿Puedes pagarlas? Zoe se quedó inmóvil. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. Corrió de vuelta a su cama. El momento en que sus ojos se enrojecieron me dio una fugaz sensación de venganza, pero mucho más de autodesprecio. ¿Por qué me estaba convirtiendo en una persona cruel por culpa de Pablo? No dormí en toda la noche. Pasé todo el fin de semana tumbada en mi cama. Emma regresó y dejó un montón de cosas sobre mi escritorio. Pablo te las dejó. Te está esperando abajo. Antes de que Emma terminara de hablar, Zoe ya había corrido al balcón. Comparado con la prueba sutil del otro día, ahora no ocultaba nada. Emma se subió y se metió en mi cama. ¿Y ahora qué hizo? No me digas que de verdad te robaron el novio. Me limpié los ojos hinchados, apoyándome en el hombro de Emma, y negué, probablemente sí. Emma me dio un golpecito en la cabeza. ¿Para qué lloras? Bye es bye. El siguiente será más bueno contigo. En el teléfono estaban los mensajes de Pablo. Había escrito mucho en estos días. Yo no respondí. La última era de hace 2 horas. Vine a buscar mi reloj. ¿No quieres devolvérmelo? ¿Quién se lleva de vuelta un regalo? Aguantando el dolor de cabeza, bajé a lavarme la cara. Bajando las escaleras, escuché a 2 chicas que subían hablando en voz baja. Creían que hablaban suave, pero yo escuché todo claramente. Pablo está abajo. Ha esperado tanto que hasta los perros que pasan se sienten incómodos. Las chicas lindas siempre tienen su genio. Apenas salí del dormitorio, Pablo vino hacia mí frunciendo el ceño. Princesita, ¿puedes dejar de ignorarme, To?
Aquí tienes tu reloj. Lo interrumpí, extendiéndole el reloj. Pablo no lo tomó. Si no lo quieres, lo tiro. Fui hacia el basurero, pero Pablo me detuvo. No empieces, Lisa. Puedo explicar lo del otro día. Zoe tuvo una emergencia. ¿Y qué tiene que ver su vida conmigo? El dolor de cabeza empeoraba, y mi tono era horrible. Pablo me miró incrédulo. Es tu compañera de cuarto. ¿Cómo puede ser tan fría? Su expresión y su tono me parecieron completamente extraños. ¿Tan grave era no celebrar el cumpleaños de una compañera? Pablo, nuestro departamento va a tener reunión. ¿Puedes llevarme? Zoe había bajado sin que me diera cuenta. Pablo miró hacia ella, ignorándome. Está bien, espérame. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de WeChat. ¿Cuándo me vas a invitar a esa comida? De Bruno. Incliné la cabeza y escribí, elige tú. Respondió enseguida. Entonces mira a tu derecha. Me quedé helada y miré hacia el edificio del lado derecho. Bruno sostenía su teléfono, levantando el brazo y sonriéndome, pero en el instante en que Pablo también miró, Bruno borró la sonrisa. Estaba a punto de caminar hacia él cuando Pablo me sujetó la muñeca. Su tono extraño. ¿Bajaste porque quedaste con Bruno? Solté su mano. Sí. ¿Y qué? Pablo incluso se rió. Ve, igual no te gusta. Su tono estaba tan seguro, como si yo siempre fuera a quedarme ahí, esperando por él. Pero Pablo, yo de verdad ya no quiero seguir gustando de ti. Capítulo 8. Bruno pidió un plato de arroz con carne y salió corriendo. Cuando volvió, traía una bolsita en la mano. Medicina para la fiebre o analgésicos, mira cuál necesitas. Le pidió al dueño un vaso de agua tibia y lo puso frente a mí. Me tocó la frente y rápidamente abrió una pastilla de ibuprofeno. Baja la fiebre y el dolor. Tómala. Me quedé aturdida. La tomé y la tragué con el agua. ¿Cómo supiste que estaba enferma? Bruno me sirvió otra taza de agua tibia. Solo cuando vio que la terminé, empezó a comer su arroz. ¿Por qué no te miras los párpados? Los tienes caídos hasta el suelo. Y tu frente está tan caliente que podrías freír un huevo. ¿De verdad se notaba tanto? Entonces, ¿cómo pudo Pablo tomarme de la mano sin darse cuenta? Perdón, Bruno, creo que te usé hace un rato. Él no estaba sentado lejos, definitivamente escuchó todo. Bruno levantó la mirada. Mientras no me evites, puedes usarme como quieras. Nuestros ojos se encontraron, y no pude evitar pensar en aquel día en el coche. Bruno insistió en que le leyera la palma. Una vez escuché que quien tiene la línea del amor sin ramificaciones tendrá una relación muy bonita. Así que se lo dije tal cual. Bruno levantó un poco la ceja. ¿Entonces mi amor tendrá un buen final? Asentí. Ya casi era la hora del toque de queda. Yo estaba a punto de despedirme, pero las puertas del coche se cerraron con seguro. Bruno arqueó una ceja. Dijiste que me invitarías a comer. ¿Cuándo? Pero tú dijiste. Cambié de opinión. Me quedé inmóvil. ¿Por qué? Se inclinó para desabrochar mi cinturón, con su mirada profunda fija en mí, porque alguien no sabe valorar lo que yo valoro. Así que decidí tomarlo yo mismo. Se acercó un poco más. Solo entonces noté que tenía las orejas rojas. Y porque la persona que me gusta dijo que mi amor tendrá un buen final, parpadeó. Así que quiero intentarlo otra vez. Palabras ambiguas, pero yo las entendí perfectamente. Por eso salí huyendo. Más tarde, Bruno me envió 2 mensajes. Te asusté, corriste rapidísimo. ¿Qué tiene de miedo? Que me gustes no es ninguna rareza. Nunca respondí. Hasta hoy. Bruno extendió la mano y me rascó suavemente el brazo, insistiendo. No te pido que te enamores de mí rápido, solo que no me evites. Sí. Como una brisa suave sobre mi piel, un cosquilleo recorrió mis nervios. ¿Sí o no? Bruno ladeó la cabeza, sin querer dejarme escapar. Cedí. Ni siquiera te estaba evitando. Oh, perfecto. Una sonrisa apareció en la comisura de sus labios, con una mirada suave y llena de cariño. Capítulo 9. Pablo y yo entramos en una guerra fría. Él me envió un mensaje explicando que ese día Zoe fue a dar clases particulares y el padre de familia intentó tocarla inapropiadamente. Como era urgente, él fue a buscarla. Yo no respondí, y Pablo tampoco volvió a contactarme. Su departamento de arte y entretenimiento estaba ocupado con la gala de graduación. Eso lo supe por los moments de Zoe. Ella siempre publicaba cosas de Pablo, nunca me bloqueaba. Como la espalda de Pablo durante el ensayo, o su mano en una reunión. Alguien comentó, uy. Puras fotos exclusivas para una sola persona. Otra gente hizo capturas y vino a preguntarme qué pasaba, porque Pablo estaba tan cerca de Zoe. Todos seguían creyendo que Pablo y yo éramos la pareja real. Yo solo podía repetir, cansada, él y yo nunca hemos estado juntos.
y cerraba la conversación rápidamente. Yo también estaba ocupada, mientras otros hacían tareas de mitad de trimestre. Yo ya estudiaba para los finales. Fuera de clase, prácticamente vivía en la biblioteca. Bruno siempre estaba a mi lado. Su excusa, sentarme contigo, es la única forma de llenar mi barra de motivación. Siento que volví al bachillerato. Si me distraigo un minuto, me ganas otra vez. Así que por mi promedio, no puedes echarme, como si yo lo fuera a echar. Y así volvimos a ser compañeros de estudio, como en la secundaria. Un día, cuando terminé un ejercicio y descansé, recibí un mensaje nuevo, de Bruno. Mira a tu izquierda. Me pareció absurdo, estaba sentando justo al lado y aún así mandaba mensajes. Giré la cabeza, y justo choqué con su mirada. Bruno estaba apoyado en la mesa, mirándome, parpadeando muy lentamente. El atardecer entraba por la ventana, iluminando su cabello. Su cabeza parecía suave, brillante, como si estuviera bañada en luz. Entonces él quería que yo viera el atardecer. Mi corazón dio un salto. Nerviosa, le ofrecí un caramelo de toronja. Bruno se lo metió a la boca. Se enderezó de inmediato y empezó a hacer ejercicios muy seriamente. Eso me hizo reír por completo. Ese día, al terminar de estudiar, Bruno me acompañó al dormitorio. Abrí la puerta y vi todas mis cosas tiradas en el suelo. La bola de cristal se había roto en pedazos. Ese regalo era de Pablo. La culpable estaba al lado, sin sentirse mal, con los ojos rojos mientras me reclamaba. ¿Por qué le dijiste al profesor que yo falté a clase? Ahora no me deja presentar el examen final. Colgué mi bolso en silencio, recogí la bola rota y la tiré a la basura. El segundo siguiente, con expresión fría, fui al escritorio de Zoe y destruí sus cosas también. Después la tomé del cuello de la camiseta y la amenacé. Zoe, si estás enferma, ve a tratarte. Aguantar tus tonterías no significa que no tenga carácter. ¿Cuántas veces has faltado a clase? ¿Cuántas tareas no has entregado? ¿Cuántas horas de voluntariado falsificaste? ¿No lo sabes tú misma? Si me provocas otra vez, de verdad te denuncio al departamento. Yo no tenía mal carácter, pero jamás había mostrado la cara fría en el dormitorio. Esta fue la primera vez. Zoe se quedó petrificada, balbuceando. Tú me estás intimidando. Con mi mirada, terminó callándose, con los ojos llenos de lágrimas. Pero tuve la sensación de que esto aún no terminaba. Y efectivamente, 2 días después, apareció un post en el foro de la universidad. Un usuario anónimo describía ser intimidado por su compañera de habitación. La agresora era una estudiante estrella de la Facultad de Negocios, la que dio el discurso de bienvenida. Todas las descripciones eran tan claras que solo faltaba poner mi nombre. Los comentarios de estudiantes bien intencionados, que no sabían la verdad, me estaban condenando. Además, 2 usuarios anónimos añadieron que siempre venían coches de lujo a recogerme. Una vez escuché que alguien preguntó, ¿cuánto por la noche? Clarísimo que se vende. Una hipócrita académica. Incluso adjuntaron supuestas fotos como pruebas. Yo subí la tarjeta de propiedad del coche y una foto familiar. El coche era mío. El supuesto millonario era mi papá. Mientras el post seguía explotando, Pablo de repente vino a buscarme. Capítulo 10. Dentro de la biblioteca, Pablo llegó hacia mí con una actitud agresiva. Sin dejarme reaccionar, me levantó y me interrogó. ¿Por qué denunciaste a Zoe? ¿No sabes que es estudiante con beca de necesidad? Si reprueba, perderá su beca y sus méritos. La biblioteca estaba en silencio, pero la voz de Pablo no. Varias personas levantaron la cabeza. Por un instante, me sentí como un mono de circo. Una humillación absoluta. Aún así, me obligué a calmarme y lo saqué de la biblioteca. Al menos que no molestara a los que estaban estudiando. Fuera. Pablo volvió a interrogarme, aunque esta vez con un tono más suave. Aunque odies a Zoe, no significa que ¿por qué ese estudiante de bajos recursos no se la puede denunciar cuando hace algo mal? Lo interrumpí. Zoe faltar a clases no es nuevo. Nunca contribuye en los trabajos de grupo. Toda la generación lo sabe. Y aún así, cada vez le dan beca. ¿Te parece justo? Pablo abrió la boca, pero no supo qué decir. Él mismo había dicho que lo que más detestaba era que otros se aprovecharan del trabajo ajeno. Después de un rato, logró decir, aún así, no deberías haber sido tú quien la denunciara. Casi me reí. No entendió absolutamente nada. En algún momento, hablar con Pablo se volvió difícil. No quería explicarle demasiado, pero tampoco iba a cargar un culpa que no era mía. Ella recibe la beca de 3er nivel. Yo he recibido la de 1er nivel todos los años. No necesito denunciarla. ¿Es porque está cerca de mí? Pablo frunció el ceño. Ella dijo que la aislaste en el dormitorio y rompiste sus cosas. Vi las fotos. Pablo añadió, con tono impotente. Ella y yo no.
Cuando escuché eso, no pude creerlo. Después de tantos años de conocerme, podía redefinirme basándose solo en los chismes de otra persona. En ese instante, me cansé completamente de Pablo. ¿Le crees todo lo que dice? Mi tono frío hizo que Pablo se quedara paralizado. Pablo, ¿no tienes cerebro para pensar por ti mismo? ¿O crees que soy como esas chicas del bachillerato que te gustaban? ¿Crees que haría drama por ti? ¿Haría cosas a escondidas? ¿O intimidaría a una compañera? Pablo se quedó rígido, con las pupilas encogiéndose, como si finalmente recordara algo. Su rostro se puso pálido de inmediato. Recordó que yo fui intimidada por su culpa. A esa edad, acercarme a Pablo era tratado como un pecado. Me tiraron toallas sanitarias usadas en el cajón, pusieron polvo de tiza en mi vaso, incluso en una escuela estricta. Eso era lo que se atrevían a hacer. Yo nunca le di demasiada importancia. Pablo estaba en otro curso. Siempre se enteraba tarde. En cambio, fue Bruno quien explotó, echando el polvo de tiza sobre la cabeza de esa chica frente a todos. El incidente fue grande y obligaron a Bruno a hacer una autocrítica pública. Mientras Pablo seguía en shock, recibí un mensaje de Bruno. Estoy detrás de la columna del vestíbulo. Si me necesitas, respóndeme con un 1. Y otro de Emma. Dijo que el usuario anónimo fue expuesto durante la noche. La persona que inventó los rumores sexuales también era Zoe, llorando como víctima por un lado, creando calumnias por el otro. Todo lo que había dicho ya no tenía ninguna credibilidad. La gente no es tonta. Los comentarios cambiaron por completo. Ya no presté atención a la reacción de Pablo. Apagué el teléfono, respiré hondo y dije, Pablo, no tengo tanto tiempo libre y tú no eres tan importante. Me giré para irme, pero Pablo me bloqueó el paso. Me miró fijamente, con urgencia en la voz. ¿Qué significa? ¿Cómo que, no tan importante? ¿Tú me quieres o no? Capítulo 11. ¿Cómo podría decir que nunca me gustó? Cuando en el jardín de infantes los niños se burlaban de mí por no tener mamá, fue Pablo quien los ahuyentó. En la secundaria, cuando un chico me metió una carta de amor y casi me obligó a ser su novia, también fue Pablo quien se puso frente a mí. En cada festividad que me hacía extrañar a mi mamá, era él quien me acompañaba. Así que incluso después, cuando él decía que en la universidad quería estar conmigo, pero luego frente a otras chicas decía que no teníamos intención de estar juntos, yo igual seguía esperando en silencio a que recordara nuestra promesa, aunque me dejara plantada 1000 veces. Con cualquier gesto pequeño lograba que yo cediera 1000 veces más, aunque pareciera que él me consolaba cada vez que discutíamos. La verdad era que yo medía cuidadosamente hasta donde podía hacer drama, sin molestarlo de verdad. Pero desde el día del aniversario de la muerte de mi madre, ya no pude seguir. No podía soportar que por querer a alguien, me había convertido en alguien que yo misma detestaba. Pablo, levanté la mirada, hablando con firmeza, palabra por palabra. Desde el momento en que ese día me dejaste sola para celebrar el cumpleaños de Zoe, dejando que ella te abrazara y te besara, yo ya dejé de quererte. Ese día la estaban molestando. Pablo frunció el ceño, desesperado por explicarse. Su mamá murió al dar a luz. Nunca nadie le celebró un cumpleaños. Así que, ¿y tú recuerdas que ese día también era el aniversario de la muerte de mi mamá? Ese fue el día más triste de toda mi vida. El rostro de Pablo se volvió blanco al instante, como si se tambaleara. Lisa, bajó la cabeza. Perdón, no le respondí. Solo me di la vuelta para irme. Pablo intentó agarrarme de la muñeca otra vez, pero lo esquivé rápidamente, sin mirar atrás, entrando directo a la biblioteca. Capítulo 12. Caminaba algo rápido y bajé la cabeza para enviarle un mensaje a Bruno. No miré el escalón y pisé en falso. Justo cuando pensé que iba a caer, un brazo se extendió desde atrás y me sujetó por la cintura. Caí en un abrazo liviano pero firme. El suave aroma a salmarina y pino llenó mis sentidos. Bruno exhaló, aún respirando un poco agitado. Menos mal que reaccioné rápido. Miré el sudor en su sien, y de pronto recordé la secundaria. Aquel día que una chica echó polvo de tiza en mi vaso y me puso una zancadilla al volver a mi asiento. Bruno me sostuvo exactamente igual. Luego vació el agua con tiza sobre la cabeza de esa chica. Cuando el profesor le preguntó por qué trataba así a una compañera, Bruno solo dijo fríamente, me estaba molestando para estudiar, pero él nunca fue una persona cruel. ¿Cómo fui tan tonta de creerme esa excusa y aceptar su protección silenciosa como si fuera normal? ¿Qué, te quedaste paralizada? Bruno movió la mano frente a mis ojos. ¿Tan conmovida por solo salvarte una vez? Bruno, lo del foro. ¿Qué se mostró la identidad real? ¿Fuiste tú? Recordaba vagamente que tenía habilidades en esas cosas. Bruno levantó una ceja y dijo te van a llamar los directivos. ¿Quién invade así como así el sistema del foro escolar?
No me preocupa, no pueden atraparme. La comisura de su boca se elevó en una sonrisa astuta y orgullosa. Algo en mi corazón se soltó, y lo abracé de golpe. Gracias, salvavidas. Bruno se quedó rígido. Después de un largo rato, dejó escapar un «de nada». Capítulo 13. Durante mucho tiempo después, Pablo no volvió a aparecer. Zoe también se volvió completamente silenciosa en el dormitorio. Al terminar el último examen, escuché una noticia. Nadie había denunciado a Zoe. El profesor de finanzas y economía era pariente de la familia donde ella daba clases particulares. Zoe robó algo en esa casa y la descubrieron en el momento. Por eso la despidieron. Emma se encogió de hombros. Las cámaras lo grabaron todo. Esa familia ni siquiera quiso perseguirla. Y como sus ausencias y tareas sin entregar eran reales, el profesor, que ya sabía quién era, decidió no dejarla presentar el examen. Me quedé inmóvil. Recordé que Pablo había dicho que Zoe había sido acosada por el dueño de la casa, pero ya no tenía la energía de averiguar quién mentía. Ya no importaba. En la gala de graduación, Emma y yo fuimos a entregar flores a los alumnos mayores. Al pasar por detrás del escenario, escuchamos a Pablo y Zoe discutiendo. Pablo, ¿por qué me evitas últimamente? No me gusta relacionarme con mentirosas. Pablo soltó una risa fría. Zoe, ¿realmente me hiciste bailar en tus manos? ¿Qué si te acosaban? ¿Qué si te intimidaban? Yo fui tan idiota que te creí y hasta fui a cuestionar a Lisa por ti. Entonces, ¿ya no te gustó? ¿Cuándo dije que me gustabas? Pablo sonaba molesto. Solo te tenía lástima. Los ojos de Zoe se llenaron de lágrimas. ¿Te gusta Lisa, verdad? No me detuve. Simplemente me fui. A quien quería Pablo ya no tenía importancia para mí. Nunca fue alguien que supiera valorar a quien lo quería. Capítulo 14. Pablo empezó a buscarme sin descanso, como si nada hubiera pasado. Me mandaba mensajes y me esperaba bajo el dormitorio. Emma dijo que verlo ahí día tras día era como ver un fantasma atrapado en un bucle. Era la táctica de siempre de Pablo. Antes, solo con quedarse ahí parado, yo corría hacia él sola, pero ahora lo evitaba a toda costa, sin lugar donde esconderme. Decidí hacer las maletas y huir. Justo después de empacar, recibí la llamada de una de las mayores del consejo estudiantil con la que tenía buena relación. Lisa, esta noche haremos una cena de despedida para algunos de nuestra generación. Ven. Sí. Todos son conocidos. Pablo también viene. Yo también pertenecía al consejo estudiantil, una de esas que solo aparecían para escribir documentos y conseguir puntos. La mayor nunca se quejó. Incluso siempre me ponía nota perfecta. Así que no lo pensé mucho. Claro, era mi primera vez en una reunión del consejo. Me senté en una esquina, silenciosa, mirando a los demás jugar verdad o reto, rezando para que la botella no cayera sobre mí. Parecía que la suerte me acompañaba. En cambio, seleccionaba a Pablo una y otra vez. Primero fue una ronda de verdad. ¿Hay alguien aquí que te guste? Los ojos de Pablo se posaron en mí, y contestó sin dudar. Sí. Todos empezaron a gritar y a burlarse mirando hacia mí. Era la primera vez que Pablo admitía frente a todos que yo le gustaba, pero no sentí ni un poco de alegría. Más bien, me sentí incómoda. Mi primer reflejo fue mirar a otro miembro del consejo. Bruno estaba sentado lejos, observándome a través de la multitud, tranquilo, silencioso. Solo así, mi corazón empezó a latir más rápido. Pablo captó mi mirada enseguida. Siguió la dirección de mis ojos, con incredulidad reflejada en los suyos. Mi teléfono vibró con un mensaje nuevo. De Bruno. Perrito llorando. JPG. No pude evitar sonreír y le respondí. El juego continuó. La tercera vez que la botella apuntó a Pablo. Eligió reto. Confiesa a la persona que te gusta. Con las rondas anteriores, todos lo daban por hecho. Antes de que pudiera reaccionar, Pablo ya estaba frente a mí, empujado por los demás. Apretó los labios y, sorprendentemente, parecía nervioso. Justo cuando iba a hablar, toda la sala se oscureció de golpe. ¿Se fue la luz? Saquen los celulares, linternas. Jajaja, no encuentro ni mi celular. Alguien salga a preguntar. En medio del caos, una mano cálida se cerró firmemente alrededor de mi muñeca. Ese aroma familiar a pino y sal marina se acercó, y la voz de Bruno sonó justo en mi oído. ¿Quieres venir conmigo? Frente a la oscuridad total, mi corazón ya estaba fuera de control. Por supuesto que quería. Antes de que pudiera responder, la mano de Bruno bajó de mi muñeca a mi palma, y entrelazó nuestros dedos con fuerza, con una determinación que no permitía rechazo. Me llevó a escapar en una noche de verano. Capítulo 15. En el banco junto al lago del campus, en el césped al otro lado del lago, los del club de guitarra estaban reunidos tocando.
Bruno y yo escuchábamos en silencio, sin decir una palabra, con las manos siempre entrelazadas. El timbre del teléfono rompió esa extraña armonía. Podía adivinar perfectamente quién llamaba. Quise ponerlo en silencio, así que tiré suavemente de nuestras manos húmedas. Bruno, suéltame PRI. Antes de terminar, la respiración de Bruno me envolvió por completo. Mi instinto reaccionó más rápido que mi cabeza. Cerré los ojos. Como una hoja que cae sobre mis labios, un beso leve, levísimo, solo reposado allí, quieto, sin sobrepasar nada. Pero cuando abrí un poco la boca, la lengua de Bruno se deslizó dentro, una invasión lenta y profunda. El teléfono seguía sonando sin descanso. Bruno aprovechó un momento para sacar el móvil de mi bolsillo y apagarlo. No sé cuánto tiempo pasó antes de que finalmente pudiera respirar de nuevo. ¿Quién te dio permiso para besarme? Mi tono sonaba fuerte, pero por dentro no tenía ninguna firmeza. ¿No lo aceptaste? ¿Qué? Bruno soltó una risa suave. Apoyó su frente en la mía y con el pulgar limpió la comisura de mis labios. Con su voz ronca mezclándose con la música al otro lado del lago, dijo, pensé que acabábamos de escaparnos juntos. Pum, pum, pum. Mi corazón latía cada vez más rápido, como si fuera a salirse del pecho. Bruno me observó en silencio por un largo rato antes de hablar. Lisa, ¿considerarías quererme? Al otro lado del lago, los de la guitarra cantaban Puente de Lágrimas de Wu Bai, justo la parte de, sé que tampoco eres buena para confesar. En ese instante pensé, Bruno sí que era bueno para confesar. Ya fuera la botonadura del lado del corazón que me dio al graduarnos, las confesiones después de reencontrarnos, o esto, directo, sincero, ardiente. ¿Quién podría rechazar a un perrito tan fiel y tan honesto? Yo no quería rechazarlo, así que me incliné hacia él. Está bien. Capítulo 16. Bruno y yo empezamos a salir. Él no estaba nada contento con eso de comenzar la relación y tener que separarnos pronto, y menos aún con que yo tuviera que ir a cenar con toda la familia de Pablo. Entonces, ¿puedo declarar que eres mía? Si no, no pasa nada, solo pregunto. Me llevó a casa en coche, enganchando su meñique con el mío para evitar que me bajara. No pude evitar reírme. Bruno, no pareces tú. ¿Dónde había quedado ese compañero de pupitre frío y de lengua ácida? Bruno arqueó una ceja, aceptando mi comentario enseguida. Ahora soy la versión de Bruno que consiguió a su crush. Es normal que esté un poco creído. Enganchó nuestros meñiques otra vez. Entonces, ¿me dejas o no? No respondí con palabras. Tomé mi móvil. Le tomé una foto a nuestras manos entrelazadas y se la envié. La foto apareció pronto en sus moments, junto con una imagen mía de perfil. Llevaba mi uniforme de secundaria, como si la hubiera sacado de algún video. Iba a preguntarle de dónde la había sacado cuando Pablo irrumpió en la sala privada. Arrojó su teléfono sobre la mesa y me jaló hacia afuera sin decir nada. ¿Estás con Bruno? Tensaba la mandíbula, su tono rozando el reproche. No había vuelto a ver a Pablo desde aquel día del intento de confesión. Bruno y yo desapareciendo juntos de la reunión ya decía suficiente. El orgullo de Pablo no le permitiría agachar la cabeza una y otra vez, así que pensé que todo había terminado, que cuando nos viéramos otra vez, por la relación entre nuestras familias, seríamos normales. Pero antes de que pudiera hablar, Pablo frunció el ceño. Lisa, ¿me estás vengando? Me dio risa. Por supuesto que no. Yo jamás trataría a Bruno así. Mi respuesta, rápida y firme, dejó a Pablo paralizado. Dentro de la sala, los mayores murmuraban, preguntándose qué pasaba. Levanté el pie para entrar. Lisa, Pablo me llamó, con un tono derrotado. Si yo no hubiera hecho lo de Zoe, ¿no estaríamos así? Me detuve un instante, pero no respondí. No existen los sí en este mundo. Capítulo 17. A mitad de las vacaciones, salió la lista de recomendados para estudios de posgrado. Bruno y yo estábamos en la lista con promedios perfectos. Las notas de Pablo no eran buenas, pero en circunstancias normales tampoco habría tenido problema. Nuestra universidad tenía una tasa de recomendación muy alta, pero el semestre pasado obtuvo notas pésimas en varias materias y lo sacaron de la lista directamente. Incluso el grupo de investigación del profesor, en el que había participado antes, dejó de aceptarlo. Yo pensé que no le afectaría mucho. Al fin y al cabo, tenía muchas otras opciones. Pero un día, cuando fui a su casa para dejar unas cosas, vi a Pablo arrodillado en la sala lateral. Su padre no notó que yo había llegado y continuó regañándolo con frialdad. Desde pequeño nunca has podido superar ni a Lisa, que es una chica, y por tu culpa siempre quedó por debajo de su padre. En secundaria pagué tutorías incesantes, ella fue la primera del año y tú apenas entraste raspando, y ahora ni siquiera obtuviste la plaza de recomendación.
No sé qué cara esperas que yo gane contigo. Entonces entendí. El ambiente familiar de Pablo no era tan bueno como yo había imaginado, y su vida no era tan fácil como parecía. Dejé las cosas y me fui en silencio. Capítulo 18. Antes del inicio del semestre, nuestro profesor jefe de secundaria se jubiló. Los 2 cursos que había dirigido organizaron una reunión. Volví a ver a Pablo allí, él era del otro curso. Me mandó un mensaje preguntando si quería ir juntos. Le respondí que no. Elegí un asiento lejos de Pablo. Apenas iba a sentarme cuando el profesor me llamó. Lisa es mi alumna más orgullosa, tiene que sentarse a mi lado. Luego suspiró. Lástima que Bruno no esté. Si no, uno a cada lado, mis 2 guardianes. Apenas lo dijo, todos empezaron a gritar y bromear. El post oficial de Bruno en Moments había sido visto por todos, excepto el profesor. Yo me tapé la cara de la vergüenza. El delegado de clase entró riendo desde la puerta. ¿Quién dijo que Bruno no viene? ¿Cómo se va a separar la pareja de número 1 del curso? Los gritos se volvieron aún más fuertes. Me giré, incrédula. 5 minutos antes, Bruno me había escrito que estaba jugando videojuegos en su casa en la ciudad vecina, y ahora estaba apoyado en la puerta, ladeando la cabeza y sonriéndome. A partir de ahí, los temas en la mesa cambiaron completamente. Unos preguntaban cómo había logrado Bruno conquistarme, otros decían que seguramente llevábamos años de romance oculto, y un borracho soltó sin filtro que antes yo estaba más unida a Pablo. Yo sonreí y expliqué, solo éramos amigos de infancia. Bruno había tomado un poco y se acurrucó en mi hombro, mimándose. Si un amor no correspondido cuenta como romance temprano. Entonces yo llevo muchísimos años perdidamente enamorado. En la mesa, todos se reían, menos Pablo, cuyo rostro estaba sombrío, completamente fuera de lugar. Cuando terminó la reunión, fui al baño. Al salir, Pablo estaba apoyado en la puerta del baño, fumando, con un aire de profunda tristeza. Pasé a su lado. La voz de Pablo sonó de pronto detrás de mí. La otra vez, en mi casa, viste que estaba arrodillado, ¿verdad? Desde pequeño nunca pude compararme contigo. Por eso me castigan así. Soltó una risa amarga, con la voz ronca. Lisa, que tú me quisieras era mi único valor. Y lo perdí. Pablo dio un paso hacia mí, como si fuera a tomarme del brazo. Instintivamente retrocedí, y Bruno, que venía hacia nosotros, me llevó directo a su abrazo. Lo que tú dejaste tirado. Bruno apretó mis hombros. Yo lo valoro como un tesoro. Y añadió, con una calma posesiva, Pablo, mantente lejos de mi novia de ahora en adelante. Nuestro coche ya casi llega. No va hacia tu zona, nos vamos. Me giré con Bruno y me alejé. Nunca hay que mirar atrás. Nunca. Al salir por la puerta del hotel, no había nadie, ni coche ni nada. Así que simplemente nos tomamos de la mano y caminamos sin rumbo. Las farolas estiraban nuestras sombras largas y flacas, luego cortas y rechonchas, como 2 viejitos. Bruno pasó el pulgar por el dorso de mi mano, con un toque de ebriedad, casi como si estuviera mimándose a propósito. Míranos, sin hogar en North City. ¿Qué hacemos? Apreté su mano, la balanceé un poco y le sonreí. Te llevo a casa.